Dios le bendiga, pueblo, Dios le guarde. Se me vayan, estamos invitando a unas cuantas personas, ¿verdad? Pueden compartir el video, pueden llevarlo a otras personas, pueden hacer como quieran. Estamos esperando que se conecten personas, si no, como quiera vamos a conectarnos, vamos a empezar, porque yo vine a traer palabras del Señor, no a buscar rating. A mí, yo voy a comenzar ya mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le bendiga a todos los que están conectados, todos aquellos que se están conectando. Hoy venimos a hablar de un tema muy controversial entre el pueblo del Señor, ¿verdad? Y es el tema, Dios le bendiga al siervo de Dios. Dios te bendiga, Montañé. Si ya tiempo no sabía de ti, un placer verte de nuevo, saber de ti. Hoy vamos a hablar sobre un tema, hermano, sobre un tema muy controversial en las iglesias. Un tema del que todo el mundo habla y nadie se atreve a hacerle frente o le hacen frente con miedo. Y es: no juzguéis para no ser juzgado. Pero yo no voy a hablar de esos versículos. Yo te voy a hablar de que corregirte, dice ahí el tema, corregirte, ¿verdad? Corregirte con la palabra, no es juzgarte. Y si te sientes juzgado, algo malo hay en ti, ¿verdad? Dice, vamos a empezar un poquito de palabra por encima. Dice primera de Corintios 2:16, que el espiritual lo juzga todo, pero no puede ser juzgado. Si a ti te está juzgando la palabra, tú no estás en el espíritu. Te vengo a hablar a ti, pueblo de Dios, que dice servirle a un Dios de poder, pero con tus acciones y tus cosas lo niega. Te vengo a hablar a ti, pueblo de Dios, que dice servirle a un Dios, pero cuando se te habla la palabra sales como una bomba con helio, porque no te gusta la palabra. Sirves a un Dios, pero no quieres servir a sus mandamientos. No sea que Dios le sirve, porque mismo Jesucristo dijo que el que guarda mi palabra es el que me ama. Me ama, guarda mis mandamientos. El que guarda mis palabras me ama. El que me ama a mí ama a mi Padre le ama a él. Pero tú no quieres ser corregido, tú no quieres hacer nada para corregirte. Dice Proverbio, vamos a estar leyendo el Proverbio 9, del 7 al 9, ¿verdad? Una palabra directamente del Señor para ti, pueblo, para que tú aprendas que el Señor te tiene en la mira cuando te llevan palabras y dice que sirva al Señor y te molesta. Dice esa palabra, Proverbios 9, del 7 al 9. Dios te bendiga, Carmen. Del Proverbios 9, del 7 al 9. Dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que aprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando yo voy a ti, hermano, a corregirte, yo te corrijo como mi hermano en Cristo. Yo te corrijo como uno de los mismos míos que somos en Cristo, ¿verdad? Yo no puedo ir a corregir al mundo, porque ya cuando venimos a Cristo no pertenecemos al mundo. Por eso tenemos que corregir a los sabios, que son la sabiduría. La sabiduría del hombre, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Pero cuando yo voy a ti, dice que no reprendas al escarnecedor, sino que corrijas al sabio y te amará. Se supone que cuando yo voy a ti a llevarte una palabra del Señor, me faltó el 9, y dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Hermano, la palabra de Dios no es para juzgarte. La palabra de Dios no es para tirarte. La palabra de Dios no es para lastimarte. La palabra de Dios es para corregirte. Muchos hablan, muchos dicen, muchos pelean, pero es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es una. La palabra de Dios no puede ser utilizada para beneficio propio. Si yo pego a llevarte palabra para beneficio propio, para lastimarte a ti, yo estoy siendo un irreverente con la palabra de Dios. Por eso es que dice que la palabra de Dios, en 2 Timoteo 3:16-17, dice que la palabra dice que es:
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, si la palabra de Dios que yo te estoy llevando a ti es de la Biblia, dice que es útil para instruirte, no es para tirarte, para enseñarte, para redarguir y para corregir, hermano. Déjate alimentar por la palabra verdadera de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Pero cuando te damos la palabra de Dios, que es el pasto fresco, a la oveja no la quiere. Entonces Jehová es mi pastor, pero no hago lo que Él me dice a través de la palabra. Pero Jehová es mi pastor, pero yo no me voy a someter a lo que dice su palabra. Pero te voy a decir algo. Eres un hipócrita como los fariseos. Porque por lo menos los fariseos en aquel día hacían lo que decía la palabra. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, hagan lo que dicen, pero no imiten lo que hacen. Entonces ellos hablaban la palabra de Dios, pero no la caminaban. Cuando tú dices servirle al Dios de poder y no caminas como Dios te dice en la Biblia y te dice la palabra de Dios, no juzgues para no ser juzgado, quítate ese embuste de Satanás de la boca. La palabra de Dios es la que juzga. Y si te sientes juzgado, dice 1 Corintios 2:16, vuelvo y te lo repito, que el espiritual no puede ser juzgado. Si andas, que te sientes juzgado, no andas espiritualmente bien. Alábalo en todo tiempo, porque es que te tienes que gozar en la prueba también. Pero yo te digo que no andas espiritual y vas donde tu pastor a llorar. ¡Ay, Carmelo! No, ponte a orar, ponte a buscar Mitalia, Dios te bendiga. Te pido disculpas, ayer no pudimos llegar, ¿verdad? Después hablaremos contigo, mi esposo y yo, porque no pudimos llegar. Cuando la palabra te dice a ti que corrijas al sabio, te dice que vayas donde tus hermanos. Se supone que si estás en una iglesia, ya tú llegaste a la sabiduría necesaria que es en el temor de Cristo. Y si yo te estoy corrigiendo es para que tú sepas que la palabra te está diciendo que algo tienes mal. Pero yo voy donde ti, pegas a llorar como un nene chiquito, pegas a brincar, hermano. Esto no hay tiempo para echar para atrás. Esto es para caminar o no caminar. Y yo quiero que el pueblo de Dios pegue a caminar hoy bajo la voluntad del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando yo te estoy predicando, cuando yo te estoy corrigiendo bajo la palabra, dice, vuelvo y te digo que la palabra es ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Pero si yo te voy a llevar la palabra, si en la iglesia tuya te están llevando la palabra y te lastima supuestamente, y no es que te lastimes, que vives en el pecado y no quieres dejar el pecado, y te dicen que lo que estás haciendo es pecado, ¡ay, me están juzgando! No, límpiate. Desecha toda esa maldad de tu corazón. Ponte a caminar como Dios quiere, hermano. Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No juzguéis para no ser juzgado. Es un embuste que Satanás le está metiendo a la iglesia. Porque ese versículo sí es bíblico. Pero es que yo no te juzgue en algo que yo también estoy haciendo para que no me juzguen por lo mismo en el futuro. Pero dice que nos amonestemos unos a otros. Según mi condición, yo te puedo amonestar a ti. Si yo ando espiritualmente bien, yo te puedo amonestar, pero si yo estoy mal, yo no te puedo amonestar, porque ese es el juzgar. Ese es el juzgar para no ser juzgado. Si yo estoy mal en algo, ¿cómo yo puedo juzgarte a ti, hermano? Si tu pastor te está llevando una palabra, acéptala. Si el líder que anda en santidad, si el líder que anda bajo la doctrina de Dios te lleva una palabra, acéptala, hermano. Sácate ese embuste de Satanás de la boca. Sácate ese embuste del juzgar para no ser juzgado, hermano. Te vas a perder por el juzgar y no ser juzgado, ¿verdad? Dice que tenemos que predicar con mansedumbre. Pero hermano, es que me trae la palabra y la traen dura. Mira, la palabra es como martillo que quiebra la piedra. ¿Tú sabes por qué la palabra es como martillo? Porque los corazones hoy en día están más duros que... mi mamá me está escuchando. La palabra de hoy es, los corazones están más duros que las piedras del cañón ese de Colorado que llama, o las piedras del Morro de Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué los corazones están duros? Porque dice que los próximos tiempos, por la maldad de muchos, el amor se enfriará. Entonces ya nadie quiere saber de las cosas del Señor, porque si tú le dices algo, se levantan. Se levantan en contra de las cosas del Señor. Pues entonces hay que predicar la palabra dura, que es como que va como martillo. En ciertos momentos Jesucristo andaba con sus discípulos
Oye lo que te estoy diciendo. Juan 6, del 60 en adelante. Y uno de los discípulos dice, no, pero esta palabra es dura, ¿quién la aguantará? Jesucristo se viró y le dijo en la cara, ¿te ofende? ¿Tú sabes qué es eso? Que tú andes con el maestro y el maestro esté enseñando algo y tú pensando en lo que tú no tienes que estar pensando y él sepa lo que tú piensas y te diga, ¿te ofende? Eso es lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. Se le da palabra de Dios, se le da palabra de la Biblia y ellos en doble pensamiento, en vez de estar pensando y meditando en esta palabra, que si me tocó el corazón, déjame orar a ver Dios para ver que tú me quieres decir. ¿Ya por qué? Porque la palabra de Dios es la que corrige. Dice Juan que la palabra de Dios es la que juzgará los próximos tiempos. Pero tú no quieres andar bajo la palabra, pero quieres vivir la santidad supuestamente, que no la puedes vivir. Quieres la gracia, que viene por el oír la palabra, pero no quieres oír la palabra. Entonces te llevan una palabra de corrección y lo que te pones es como un gato cuando lo metes dentro de una bañera. Como los locos. Mira, hermano, corregirte por la palabra no es juzgarte. Si te sientes juzgado, algo malo hay en ti, dice el tema de hoy, ¿verdad? Cuando yo aprendí la verdad, óyeme bien, cuando yo aprendí la verdad de Cristo, que ahora que yo estoy aprendiendo la verdad de Cristo en el caminar, la estoy aprendiendo en la palabra, la Biblia, pero en el caminar Dios me está capacitando de cómo se debe de caminar. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad y la voluntad de mi Padre. Pero muchos dicen ser cristianos y no viven la vida de Cristo. Yo soy de Comerío, me constituyo comerieño. El que te Bayamón es bayamonense, ¿verdad? Porque vivió ahí. Si tú eres cristiano, se supone que tú andes bajo la voluntad de la palabra de Cristo. Si tú eres cristiano, tú tienes que hacer lo que Cristo hizo en la tierra y vino a hacer. Pues entonces no puedes ser cristiano si estás en contra de la doctrina de Cristo. Amén. Me siguen, ¿verdad? Dice que compre la verdad y no la venda. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, ¿verdad? Y yo la compré y la predico. Dios te bendiga, David. Edgar, Mario, Dios te bendiga. Jorge Banista. Hermano, cuando yo te voy a predicar la verdad, hay una cosa primero que tenemos que hacer. Cuando tú quieres ser predicador, cuando tú quieres ser evangelista, hay una cosa primero que tú tienes que aprender. Bueno, dos. Primero tienes que predicar la verdad de Cristo por encima de quien sea. A mí no me importa el mundo, a mí no me importa mi familia, a mí no me importa nadie. Cuando yo tengo que decir la palabra de Dios, se la digo tanto a lindos como a feos, a apestosos como olorosos, a ricos como pobres, a todos por igual. Porque la palabra de Dios se lleva a todos. Dios no vino a hacer excepciones. El ministerio de Jesucristo era un ministerio de misericordia que alcanzó a todos. No a unos ni a otros, ¿verdad? Pero había algo en Cristo que cuando Cristo hablaba con la autoridad del Padre, ¿cómo caminaba? Dando ejemplo de lo que predicaba. Tú y yo hoy queremos predicar la verdad de Cristo y no queremos caminar como Cristo. Tito 2.7 dice, presentando tú en todo, perdónenme, que estoy leyendo muy rápido y eso presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. No puede ser un maestro indocto. Romanos dice que los maestros indoctos eran aquellos que le decían al pueblo que no podían adulterar y ellos adulteraban, aprobaban lo mejor de la ley para ellos y a los otros le daban lo peor. No. Cuando yo te voy a llamar la atención porque estás gritando en la iglesia, se supone que yo no te grite de lado a lado. Vaya donde ti, hermano, ven acá, mira, tienes que dejarle la gritadera. Cuando yo te voy a llamar a ti la atención por el celular, se supone que yo nunca he usado el celular en la iglesia. Cuando yo te voy a llamar la atención a ti porque estás adulterando, se supone que yo no ando en adulterio. Porque el maestro es ejemplo de los que le siguen. El discipulado es ejercer las enseñanzas de lo que el maestro enseñó. Si yo veo a mi maestro que me dice que no jode y él es un pillo, ¿qué yo voy a hacer? Hacer lo mismo. Se supone que cuando yo vaya a llamarte a ti la atención en una iglesia, que se supone que como líderes que hay, no estoy diciendo que yo sea líder porque yo no soy nada.
Yo soy siervo inútil en las manos del Señor. Y últimamente volví a ser feligrés hasta que el Señor me diga, levántate y habla. Voy a seguirle la emisora porque es algo que Dios me puso y ahí voy a seguir. Pero hasta ahora voy a aguantar un poquito. Estoy haciendo este video porque me molestó algo que alguien me escribió. Y después me comentó que las iglesias lo que hacen es tirando. Hermano, tú tienes que aprender a corregirte. Tú vas a una iglesia que te está hablando sobre una doctrina, te está corrigiendo. Deja ya el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo cuando te toca y te dice que estás mal. No, eso no es a mí, eso es a otro. Deja de estar el pecado de estar murmurando con que el pastor te está tirando cuando el pastor te está llevando una palabra. Tú no sabes que ese es el mal más viejo que tiene todas las iglesias. La murmuración contra los pastores, y eso es pecado. Uno de los versículos dice, someted a vuestros pastores. Y si Dios mandó a someter a vuestros pastores, someterte. No estar bochinchando ni tirándole, ni hablando por detrás de ellos, muchachos, que eso se ve, ¿verdad? Dice, Dios te bendiga, Joel. Dice, ¿verdad? Que la verdad de la palabra es dura y duele al que está torcido. Por eso es que tú te molestas dentro de la iglesia. Hay una canción que dice, ay, 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 ¿qué tienes tú que cuando escuchas un mensaje del pastor? ¿Verdad? Que te saques esa espinita, sácate esa espinita del corazón y deja que Dios te trabaje en el corazón. Hermano, aquí no hay santos. Vamos encaminados a una santidad. Vamos encaminados a una perfección. Las iglesias no son de santos. Las iglesias son hospitales de enfermos de pecado. Pero se supone que si llevas 4 años ya esa enfermedad esté controlada. Creo yo que las iglesias son hospitales de enfermos de pecado, pero si llevas 3 años convertido al Señor sometiéndote a esa enfermedad, ya tú la tengas controlada. Pero hay muchos que dicen llevar 30 años en la iglesia y todavía están en lo mismo. Que el pastor dice, ya me está juzgando. Que el evangelista dice, ya, vamos a dejar. Sácate ese embuste de la boca. No juzguéis para no ser juzgados. Es un versículo de Dios. Pero no es para que tú lo utilices cada vez que te den una palabra para corregirte. No me juzgues para no ser juzgado. Dios mira corazones. Dios pesa los corazones. No los mira. Él conoce las intenciones de los corazones. 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no sea haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Hermano, si te están llevando palabra de Dios, hermano, si te están llevando la palabra directamente de la Biblia, del evangelio de Cristo, deja de estar quejándote y ponte a enderezarte. Deja el embuste que estás viviendo doble vida. No seas un superhéroe que tiene doble vida, doble cara. Ponte a vivir la vida como Cristo dice. Tú no sabes que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que tú no entiendes la palabra. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador de este siglo, el hombre de este siglo, que lo que hace es que todo lo que se le diga es una tiraera, que todo lo que se le dice le busca la contraria, que todo lo que se le dice de la palabra de Dios está como el hombre de perdición, que se opone a todo lo que es culto de Dios. ¿Dónde está ese hombre? Dice el Señor. ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tienes que aprender lo que es predicación, tienes que aprender lo que es tiraera, tienes que aprender lo que es jugadera, tienes que aprender lo que es amonestación y tienes que aprender lo que es palabra de edificación. Porque Dios te manda palabra para edificarte. Dios te manda palabra que sea refrigerio para ti. Dios te manda palabra para que tú camines como Él quiere. Los torcidos y cojos no van a entrar. Dice que ancho es el camino a la perdición y estrecho el de la salvación. Si tú vas caminando para los lados no puedes porque es muy estrecho. No vas a poder caminar en ese camino. Ponte a enderezar tu camino, hermano. Ponte a enderezar tu camino.
Ponte a enderezar. Dice, hay que decir la palabra como Dios la da. Por esto, el pueblo está perdido. Teddy, Dios te bendiga. Juan Madera, Dios te bendiga. Yari Fernández, Maggie. Por eso el pueblo está perdido hoy, porque es que le estamos vendiendo un sueño. Bueno, le están vendiendo porque yo nunca me he vendido, yo nunca he vendido la palabra. Ni voy, no cobro por predicar, ni vendo la palabra. Que me venga un pastor, mira, para que digas esto, no. El pastor que me diga eso, le digo, coge el altar tú, que yo me voy. Carmelo, mira, que te vamos a dar una ofrenda para que el pueblo necesite. No, si el pueblo necesita, hacerlo tú. A mí Dios no me mandó a acomodar palabras. A mí Dios me mandó a predicar. Eso fue. Jeremías decía, el profeta que tuviera sueño, cuenta el sueño. Jeremías 23, 28. Y al que le fuera, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Te bendiga, Carla. Esa es mi hermana, ¿verdad? Pido oración por ella. Tiene un tajito que le hicieron ahí para que... Pero Dios la está sanando, porque bajo la infinita misericordia de Dios todo es posible. Dice, mira lo que dice. Quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Yo no te voy a tapar la palabra, hermano. Yo no te tapo el pecado. Yo no te tapo con nada. Juan Madera, ¿qué usted cree de eso? El pueblo buscando palabras de aliento y los pastores a veces tapando porque el otro hermano se ofende. A veces viene una palabra que yo la doy porque es para Juan del pueblo y porque Rambo mata la bazuca, ya se molesta, yo no la doy. No, a mí no me importa, Rambo mata la bazuca. Dios me dijo que la diera y yo la diera. Porque hay alguien que se va a edificar, hay alguien que se va a levantar en esa iglesia. Hay alguien que necesita esa palabra. Deje el embuste, sácate el embuste de la boca. Corregirte con la palabra no es juzgarte. Y si te sientes juzgado, algo malo hay en ti. Porque el espiritual no puede ser juzgado, dice la palabra. ¿Verdad? La palabra es dura. Porque hay muchos corazones como piedra, que dijo ahorita. Mira lo que dice Mateo 24:12. Y por así haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un corazón así de duro como el corazón de Faraón, que Dios se lo endureció. Y así hay muchos con el corazón como el de Faraón, que se lo ha endurecido. Y no tanto que Dios se lo ha endurecido, sino que los placeres del mundo lo han endurecido. Muchos dentro de la iglesia ya no sienten, lo que sienten emoción, no sienten el toque del Espíritu. Porque el Espíritu no puede morar en vasija sucia. Y para tú limpiar esa vasija, tienes que oír la palabra verdadera de Dios. Y para tú limpiar esa vasija, tienes que caminar como Dios quiere. Y para tú limpiar esa vasija, tienes que dejar el pecado. Y para tú limpiar esa vasija, tienes que corregirte. Y si no te quieres corregir, ¿cómo tú dices que tienes Espíritu Santo? Si yo voy donde ti y te digo, hermano, venga acá, Dios me dio una... Esos son embustes, eso es de usted. ¿Tú sabes qué es eso? Que a veces uno le da una palabra a alguien porque Dios se la manda. Esos son embustes. Pero tú sabes que fiel es Dios, que a los 3 o 4 meses cae la persona. Por no aceptar la palabra. Ponte a enderezarte dentro de la casa de Dios. Ponte a enderezarte. Jesucristo habló en Mateo 10:5 y dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Viste que Dios, hasta Dios hizo mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento, verdad? Por la dureza de su corazón hizo un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo, que fue el único que se cambió, pero se resumieron los otros 6 y no voy a abundar en eso porque te van a entrar a una contienda y van a coger de trofeo eso para hacer un... Y no estoy para eso, ¿verdad? En Hechos 3:19 dice, mira lo que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, si yo no te corrijo, ¿cómo te arrepientes? Si yo no te corrijo, ¿cómo vienes a Cristo? ¿Cómo vas a convertirte en un Cristo que yo no te estoy predicando la palabra de ese Cristo? ¿Cómo tú te vas a convertir a algo que tú no conoces? Entonces digo yo, el pueblo de Dios, ¿qué le pasa? Que está viviendo una loquera. Al pueblo de Dios, ¿qué le pasa? Que está de mal en peor cada día, ¿verdad? Voy rapidito porque les voy a hablar de algo más, porque eso es para alguien que está aquí y está escuchando
y está fiel ahí. Y para los que van a entrar, ahorita vamos a hablar algo. Mientras más nos oprimen, más crecemos. ¿Verdad? Entonces, si no te predico la verdad del Evangelio de Cristo, ¿cómo te vas a arrepentir, verdad? Aquí tenemos Juan 6:60, que fue lo que lo estaba hablando. Dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, tú eres esta palabra, ¿quién la puede oír? Mira qué murmuradores, los mismos que estaban con Cristo. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia hoy. Eso es lo que pasa dentro del pueblo de Dios hoy. Que las iglesias, que le lleva la palabra de la verdad. Porque dice que la verdad los hará libre, pero ellos no quieren ser libres. Ellos quieren caminar con una pata en el pecado y una pata en la libertad. Por eso es que las iglesias hoy no crecen. Las iglesias que no crecen es porque no hay presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que atrae a las personas a las iglesias. Si tu iglesia no crece, no es porque Dios quiere poquito. Porque Dios hizo las iglesias para que se llenaran. No era Pedro el que predicó y dice que en ese día como 3,000 vinieron a Cristo. Eso es lo que quiere Dios, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero como tú das una palabra blandengue, no crece la iglesia. Estamos llamados a levantar manos santas, pero si no das la palabra verdad, no puedes levantar manos santas. Estamos llamados a predicar una palabra, pero si no la predicas, no puede haber arrepentimiento, ¿verdad? El 6:61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto te ofende? Porque le decía ahorita, qué bello cuando tú estás predicando y ellos allá hablando, y Dios a través de la palabra los hace caer en cuenta y le dice, ¿te ofende? Y después le dice en el 63, el Espíritu es el que da vida, ¿verdad? No, déjame buscarlo porque no, el 63 va antes, se me olvidó apuntarlo, pero yo lo apunto aquí. Yo los tengo aquí porque a mí me gusta también buscarlo directamente de la Biblia. Dice el 6:67. ¿Dónde está? No está aquí. Dice el 6:63, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Sácate ese embuste de Satanás de la boca. Ponte a corregirte bajo la palabra para que tenga la vida eterna. Si la palabra de Dios es vida y no la escuchas, no vas a tener la vida eterna. Ponte a caminar. 1 Corintios 2:13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Por eso es que tú no las entiendes a veces. Porque vas con el Espíritu. Mira, ya no ni alaban. Cuando no alaban en una iglesia, no hay mover del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en el medio de la alabanza, no en el medio del aplauso. Es en el medio de la alabanza. Pero se te hace más fácil que te digan, dale un aplauso a Cristo y te mueres aplaudiendo. Dale una alabanza y no puedes ni menear los labios. Qué tristeza es eso, ¿verdad? Cuando dice sacrificio no quiero, ve y aprende lo que es la misericordia. Pero más adelante dice que el único sacrificio aceptable por Dios es el sacrificio de labios, que es la alabanza. Wow. Pero tú no puedes alabar. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera por el Padre. Y ahí entra otra vez lo de la palabra. Venimos a la salvación a través del Padre. ¿Por qué? Mira, somos salvos por gracia. La gracia viene por fe, pero la fe es un don de Dios. Es un don de Dios que viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Si tú te desvías de la palabra de Dios, te desvías de la salvación. Si tú te desvías de la verdad de Dios, tú te desvías de la salvación. La sana doctrina es la doctrina de Cristo. Y no estamos diciendo que ya el Viejo Testamento no. Te estoy diciendo que mientras tú camines. Dice, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero también se dice, Pablo decía, sed imitadores de Dios como hijos amados. Porque Dios es santo, sed tú santo. Porque sé como el que os llamó que es santo. Mira, hermano, ponte a encaminarte.
Tú no puedes venir a Cristo. Óyeme bien lo que te voy a decir, piénsalo bien. Y el que me quiera refutar esto, el que quiera pelear, inbox, todo lo que sea, inbox. Tú no puedes venir a Cristo y seguir con la pudredumbre del viejo hombre en la espalda. Tú no puedes venir a Cristo y seguir en el pecado y creer que vas para el cielo. Tú no puedes venir a Cristo y tener 10 años en el evangelio con las mismas manías malas. Se supone que tú eres sellado el mismo día con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos instruye, nos redarguye y nos hace todo. ¿Por qué entonces te sientes juzgado cuando se te lleva palabra? Ponte a corregirte, ponte a caminar como Dios quiere, ponte a hacer las cosas como es. Vuelvo y te repito, deja el embuste de no me juzguéis para no ser juzgado. Eso es un embuste que Satanás ha puesto en la iglesia. Cuando te corrijo por la palabra, no te juzgo. Y si te sientes juzgado, algo malo hay en ti. Porque el espiritual no puede ser juzgado. Alaba lo que él vive. Dice Juan 6:66, ¿verdad? Que estamos hablando de cuando los discípulos decían que Cristo predicaba muy fuerte, pero lo que hacía era corrigiendo, porque fíjate, dijo, arrepentíos y convertíos, dijo Jesucristo, pero predicaba la palabra. Dijo Pedro, Jesucristo lo que vino fue Dios arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él dijo arrepentido. Dijo en Juan, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero había un pero, ¿verdad? El que no me escucha a mí, yo no le juzgo. Lo juzgará la palabra en los próximos tiempos. La palabra que él hablaba. Y si la palabra te está llegando a través de tu pastor, a través de tu evangelista, a través de quien te lleve la palabra, mira, recíbela con amor, es palabra de Dios. Se supone que el Espíritu Santo que hay en ti lo escudriña todo, pero ahora no es que escudriñe hasta si el pastor la bosteza para decir si está bien. Hasta si el hermano se jasca el oído para decir que tiene infección de oído. No. Recibe la palabra. Sé rastrillo, no pala. Es más, a veces yo soy pala. Yo digo, me llevo todas las bendiciones, toda la palabra, porque a lo mejor más adelante la necesito y la tengo guardada. Aprende a caminar bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice Juan 66, mira lo que dice. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Seguro, como estos que tú le hablas la palabra y se van. Y después te dicen, no, pues la palabra tuya se fue. No seas embustero. No seas embustero. El que se torna atrás es porque no quiere caminar como Dios quiere. Yo te llevo la palabra a ti, la palabra de corrección, y tú no te quieres corregir, tú lo que quieres es andar en el mundo y en el pecado. No seas embustero, no le eches culpa a nadie. Cuando la palabra baja de Dios y la palabra se te da de la Biblia, a ti nadie te está tirando, a ti nadie te está juzgando, a ti te está corrigiendo Dios. Pero la disciplina en estos momentos nadie la quiere, porque lo que quiere es el gozo, las bendiciones, no, la prosperidad económica y todo. Nadie quiere disciplina. Busteros que se trepan a veces a los altares, porque se los digo así, a mí no. Busteros que se trepan a los altares a repartir ministerios y dones, cuando los dones los da Dios a través del Espíritu y los dones. A personas, como decía un pastor que yo oí ayer, a personas que ni diezman, ni ayunan, ni oran, ni nada, y ellos les reparten ministerios. Embustero que eres, carnú, te vas a estar trepándote a los altares a hacer lo que te da la gana y deja que el Espíritu trabaje. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que cuando trepan a una persona así no lo bajan o lo dejan trepar porque se le ha ido la visión al pastor. Porque un pastor con visión sabe quién va a destruir la oveja. Entonces el 67 Jesús, mira lo que dijo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿verdad? Porque los 12 le dice, Dios, mira, se están yendo. ¿Qué pasa? La palabra tuya en vez de traer lo que está sacando. ¿Tú sabes qué? Dice, ¿quieres acaso oíros vosotros también? Como quien dice, hermano, yo vine a traer palabra de Dios. Dios te bendiga, evangelista Díaz. Yo vine a traer, Jesucristo le dijo, yo lo que vine fue a traer la palabra de mi Padre. Gústele a quien no le guste. Y le dijo a los discípulos, si quieren ir ustedes también, váyanse. Yo vine a hacer la voluntad de Dios, yo no necesito a nadie detrás. Yo vine a salvar al mundo, dijo Jesucristo, trayendo la palabra de verdad. Pero estos idólatras, egocéntricos, que se trepan a veces a los altares a meterle buste. Estas personas que se están trepando, el que me está llamando, no lo puedo contestar ahora. Estas personas charlatanes que se trepan en esos altares a decirle embuste. Dios los está mirando.
¿Y tú sabes por qué Dios no está matando como antes mataba en el tabernáculo, como antes mataba a las personas en los altares? ¿Tú sabes que es que se muera alguien en un altar? A lo que hacen esa investigación, cierran la iglesia. ¿Entiendes? Pero va a empezar a enfermar personas que las enferma y las tira de cama. Lo dice Apocalipsis 2. Que los va a empezar a enfermar y los va a tirar de cama. ¿Tú sabes para qué? Para que vuelvan otra vez a redir. Porque somos tan cabeciduros. Tenemos el corazón tan duro que la palabra no nos gusta. Pero cuando estamos allí tirados en una cama, clamamos a Dios. Clamamos a Dios como los locos. ¡Ay, Padre, ayúdame! ¡Ay, Señor! Porque somos egocéntricos. Nos creemos que Dios nos tiene que dar todo y nosotros no darle nada a Dios. Cuando te corrijan, no pegues con el no juzguéis para no ser juzgado. Sácate ese embuste de Satanás de la boca. Cuando te corrijo por la palabra, no te estoy juzgando. Y si te sientes juzgado, amén. Y si te sientes juzgado, no andas con el espíritu, porque el espiritual no puede ser juzgado. Alaba lo que él vive, grábatelo para cuando vayas, si me encuentras por el camino y me dice algo, te voy a hablar la palabra de Dios como es. Carmelo no tapa a nadie. Si mi casa está mal, está mal. Si mi casa está bien, está bien. Si Carmelo está mal, no predica. Si Carmelo está bien, predica. Si Carmelo ha fallado, lo reconoce y va del pastor. Si Carmelo está bien, también lo reconoce y le da gloria y honra al que le tiene que dar. Yo no soy más santo que nadie. No tengo alas para decir que soy esto, que soy lo otro. No tengo alas. Pero vemos muchos que creemos que tenemos alas y nos trepamos. Y eso sí, matan ovejas a Baal desde el altar de Dios. ¿Verdad? Juan 12:47 dice: el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Jesucristo no vino a juzgarte. Él vino a traer palabra. No, deje ese embuste de la juzgadera. La palabra de Dios no te juzga si andas en el Espíritu. Cuando tenemos una relación con Dios, caminamos con Dios como Él todo lo quiere. Cuando tenemos una relación con Dios, Dios lo hace todo para nosotros. Pero tú te crees que caminas con Dios y no estás caminando con Dios. ¿Verdad? Hoy vamos a dar 2 prédicas cogidas, porque esta la di en una iglesia y yo sé que muchos no lo oyeron y yo quiero que la oigan. Esta otra. Así que el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en los próximos tiempos. Yo cuando te traigo la palabra de Dios, yo no voy a juzgarte. ¿Para qué yo te voy a juzgar? Yo no soy Dios. Pero fíjate, cuando se le impusieron jueces al pueblo de Israel, los juzgaba y los hacía venir al verdadero camino. Ellos se arrepentían de lo malo y volvían a lo bueno. Cuando moría ese juez, volvía a virarse. Y eso es lo que tú estás esperando, que Dios te corrija, que Dios te siga corrigiendo. Y cuando vengas a ver, dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre y te saque de su infinita misericordia y te saque de su infinita, ¿verdad? Como dicen muchos, que Dios en su infinita misericordia, pero no contiende para siempre con el hombre. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que va a haber un tiempo donde Dios va a mandar que un doble espíritu de error a aquellos que están perdidos. ¿Verdad? Porque ya Dios está hablando y tú no quieres caminar. Dice, mira, 2 de Tesalonicenses 2 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad de Cristo, el amor de la verdad de Dios, el amor de la verdad de la palabra no la reciben porque les gusta el embuste, les gusta andar en pos de los dioses ajenos, les gusta andar en pos de los dioses que se trepan altares, que si va un predicador van 30, si va uno que no lo conocen va uno. Entonces, no estás haciendo mal, no estás idolatrando hombre. Y no estoy diciendo que apreciemos a los predicadores, pero si vas a tu iglesia para un predicador reconocido, ves para un predicador no reconocido. Por esto es que Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. También dice que en los últimos tiempos habrá comezón de hablar la sana doctrina. Y maestros engañadores se van a meter a hablarte la sana doctrina.
Embustera esta que están hablando hoy, porque la sana doctrina es la verdad de Cristo por la Biblia. No ha cambiado nada, pero ellos dicen que Dios cambió algunas cosas. Y yo niego eso rotundamente porque el mismo Hijo vino y no cambió nada. Dios, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y tenía el poder de abrogarla, de cambiarla. Tú sigue a quien tú quieras. Haz como te dé la gana. Dice Carmelo que hagas como tú quieras. Yo llevo la palabra de Dios. Yo te voy a llevar la palabra de Dios verdadera a ti para que tú aprendas. Yo te voy a llevar la palabra de Dios verdadera a ti para que tú sepas que Dios te estaba llamando. Yo voy a acabar este video aquí porque después yo lo paso a YouTube. Y te quiero decir, hermano, que Dios te está llamando. Dios te está llamando hoy. Dios te está dando un mensaje para que des, ¿verdad?, el mal caminar que tienes. Y no lo voy a enganchar, lo voy a seguir aquí porque esto lo vamos a leer un poquito rápido. No rápido según el Espíritu, porque yo me someto al Espíritu. Eso de que el Espíritu se somete a los profetas. Miren, embustero. El profeta se somete al Espíritu. Como el Espíritu diga, así se hace. Sácate ese embuste también. Dios te está llamando hoy. Dios te necesita en las iglesias para que seas salvo. Porque para predicar, dice que le levantará a Abraham hijos hasta de las piedras. Imagínate, puede levantar a los predicadores de donde quiera. Así que, ¿qué vas a hacer? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a seguir aquí con el otro, con que yo lo prediqué en una iglesia, la iglesia de Nancy Rodríguez, ¿verdad? Aunque te opriman, sigue caminando. Dios tendrá la victoria. El pueblo de hoy está siendo oprimido. El pueblo de hoy está siendo perseguido. Los pastores están siendo oprimidos, los predicadores están siendo perseguidos por el mismo pueblo, muchos tirándose unos a otros, muchos apretándose, muchos dándose cantazos. Y yo digo, ¿qué pasa, pueblo? ¿Qué te pasa? Vamos a leer Hechos 1, Éxodos 1. Y tú vas a entender lo que yo te quiero traer, porque va a ser un pasar. José Río, Dios te bendiga. Quédate ahí para que oiga esta palabrita que le vamos a dar al Señor, al pueblo. Y no es palabra de edificación hoy. Ya la palabra de corrección la tiramos al principio, ahora vamos para la de edificación. Porque dice, aunque te opriman, sigue caminando y obtendrá victoria. Éxodo 1, 10, 12 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades, almacenes y almacenaje Pitón y remeses. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, perdonen. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pido que seas tú, ¿verdad, Señor, hablando como siempre, pase el carbón encendido en mi boca para que sea yo digno de hablar tu palabra, Padre. Te pido perdón si he cometido algún pecado que no ha sido oculto a mis ojos, Padre, para ser yo limpio ante ti, para hablar con autoridad, Padre, que el pueblo entienda que esta palabra es para él, porque somos oprimidos, somos enviados como ovejas al matadero, como ovejas entre medio de lobos, a predicar y a llevar tu palabra, y somos oprimidos, pero mientras más nos opriman, más crecemos en espíritu y más caminamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? El número 10 comienza diciendo, ¿verdad?, perdonen que estoy un poquito, que seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Mira, este era el pueblo de Israel que los egipcios Los egipcios querían tenerlo controlado. Ese pueblo de Israel querían los egipcios, llegaron como invitados porque el faraón los invitó a Israel cuando José era el segundo al mando y terminó esclavizado. ¿Usted sabe qué es eso? Tuvieron 30 años libres y 40 esclavizados. Porque todos dicen, no, que 430 años estuvo el pueblo de Israel entre los egipcios, seguro, por 400 años dijo Dios que iba a estar esclavizado y 400 años estuvo. Los otros 30 fue que cuando estuvo José y todo el mundo. Pero ese pueblo crecía porque el Señor lo tenía en bendición, porque era el pueblo de la promesa. Pero los egipcios le tenían miedo y decían, vamos a oprimirlo, vamos a
a apretarlo, vamos a hacer que no crezca. Vamos a hacer que ese pueblo se mantenga ahí, a la raya, que no crezca. Cuando tú y yo somos llamados al camino del Señor, somos señalados por Dios, hay otro más que nos señale, se llama Satanás. Porque él sabe que somos almas poderosas, más poderosas que las armas nucleares. Somos tan poderosos que derribamos murallas, damos vida a través de la palabra. Dice que si remitieran los pecados serán remitidos. ¿Tú sabes qué es eso? Sanamos enfermos, levantamos muertos. Es un poder que tenemos cuando venimos al Señor, y Satanás no quiere que tú te unas a la milicia del Señor. Por eso es que él se levanta también en armas contra ti y pega a oprimirte. A oprimirte de tal manera, a darte pruebas, a darte tentaciones, a darte problemas, a darte de todo. Y tú te crees que vas a morir, pero Dios no te llamó a muerte. Dios te llamó a crecimiento. Cuando el mismo Hijo vino a la tierra, Satanás fue a tentarlo para cambiarle el propósito, para oprimirlo. Pero el Hijo no se dejó, tanto así que todo lo que le decía se lo bateaba con la palabra, ¿verdad? Hechos 14:19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tú sabes que a Pablo por predicar la verdad lo perseguían. Tú sabes que a Pablo por cambiar la doctrina que él tenía a la doctrina de la verdad lo oprimían. Pero en ese día él fue a ese pueblo, predica, y lo querían idolatrar como un dios, y él no quiso, y 2 o 3 se levantaron en armas contra él. Hicieron que el pueblo lo apedrearan y lo llevaron y lo dejaron como muerto. Dice que los discípulos se estuvieron alrededor, y se levantó y siguió predicando, siguió caminando. Porque eso es lo que quiere Dios de ti. Que mientras más te opriman, no te tires en una esquina a llorar, como muchos cristianos hoy en día que estamos siendo oprimidos. Que se tiran en una esquina a llorar, no. Llora tus penas de noche cuando le ores al Señor, o en la mañana. Durante el día, levántate en alma y pelea, que tú tienes la armadura del cristiano. Tú tienes las armas de esta milicia, que no son carnales, sino espirituales, para derribar murallas. Ponte a caminar como Dios quiere, para que tú veas todo lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Le dije que iban un poquito, ¿verdad? Para que no tuvimos mucho, pero ¿verdad? ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando Dios te señala como señaló a José, se levanta el enemigo, como se levantaron los hermanos de José contra José, lo tiraron a la cisterna. Te dejan solo en el caminar, en esa cisterna metido. Los que eran tus amigos se van. Los que eran tus hermanos se van. Hasta los mismos líderes, cuando ven que te señalan, te persiguen. José fue a la casa de Potifar. Allí Dios lo puso en gracia. Cuando tú llegas a una iglesia, Dios te pone en gracia. Y se levanta una Jezabel, se levanta un Acán, se levanta un enemigo dentro de esa iglesia a hacerte la vida imposible, a tratar de meterte a la cárcel. Y hay muchos que se dejan meter a la cárcel, pero no sabe que Dios te aprisiona en esa cárcel, y es para que tú crezcas. Porque José, a través de ese tiempo en la cárcel, aprendió a hablar con Faraón. Aprendió el idioma perfectamente para Faraón, para poder traducirle el sueño. Cuando José le dijo a su padre el sueño, el mismo padre le dijo: ¿estás loco tú? Tu madre y yo reverenciarte a ti. Pero no entendía que Dios lo había señalado para eso, y que todo lo que José le había dicho era verdad. Porque cuando Dios te llama y te da una promesa, como se la dio al pueblo de Israel, y no al pueblo de Israel, Abraham la cumple, y el pueblo de Israel estaba creciendo para cuando saliera de allí fuera la nación que Dios decía, ¿verdad? Pusieron sobre ellos comisionarios de tributo. Tú y yo no le tributamos a Satanás, pero Satanás comisiona hoy un demonio, mañana 2, 3, hasta que sigue, hasta que te haga tentar, hasta lo último viene él. Porque Satanás lo que quiere es
tumbarte. Dice que esos comisionarios de tributo oprimían al pueblo de tal manera que el pueblo ya no podía, se cansaba, seguía por cansancio. Pero mientras más le ponían, Dios los hacía crecer. Dios les daba la fuerza. Tú y yo, mientras más nos oprimen, nos vamos de rodillas ante el Padre y Dios nos hace crecer espiritual y físicamente. No dice que la palabra va a traer tiempos de refrigerio. Cuando te opriman, no te tires a llorar. No seas como Samuel, que lloraba por Saúl y tuvo que Dios decirle, mira, deja la lloradera, úngete los ojos, sécate las lágrimas y vete que ya yo tengo otro. Ponte a caminar. No hay nada más malo para un enemigo que te haga la guerra que verte caminar recto en las cosas de Dios. Él haciéndote el enemigo y tú, él haciéndote la guerra y tú caminando y caminando en las cosas del Señor. No hay nada más malo para, como yo digo, para una persona que le guste el bochinche, que tú sigas caminando en contra de lo que Él está diciendo de ti. No hay nada más malo para un envidioso que tú ponerte en las manos de Dios, que Dios te dé las bendiciones que Él crea que tú mereces. Pero no hay nada mejor para un cristiano que Satanás le haga la queja y él pelee de rodillas. Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Cuando se levante tu hermano, reprende a Satanás y sigue caminando, sacúdete el polvo y muévete. No es que te vayas de la iglesia, sino que te le vayas. Si estás en esta silla, trata de irte 2 sillas más atrás, para que no te distraiga de tu caminar, porque es que cuando Satanás quiere acarrear la atención, hace lo que sea, ¿verdad? Y yo te estoy diciendo que Dios hoy te está llamando a crecimiento. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Fue lo que le dijo ahorita, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Qué bello cuando el enemigo nos hace la guerra y tú puedes seguir orando. Y tú sigues caminando, y tú sigues ayunando, y tú sigues peleando. Y el enemigo no quiere decir que se va a ir, porque Jesucristo salió de un ayuno y fue el enemigo ahí. Pero tienes armas poderosas para combatir ese enemigo. Tú que me estás oyendo, tú estás pasando por pruebas, tú estás pasando por momentos difíciles. No te rindas. No te rindas. Dice que ellos, ¿verdad? Se me olvidó hablarle de Job. Vamos a hablarle de Job también para que aprendan una prueba buena. Job era un hombre fiel, perfecto, todo lo mejor que podía tener ante Dios lo tenía Job. Pero Satanás se presentó y le dijo al Señor, y el Señor le dijo, también pues pruébalo para que tú veas lo fiel que era Dios, lo que era Job, lo fiel que era Job. No fue que le dijo, no has visto a mi siervo Job, ¿verdad? No te vayas a actuar, no, le dijo, vete tenta lo que yo sé lo que Job da. Y fue y lo tentó, y Job no, ni maldijo, ni dijo nada. Fue por segunda vez y utilizó a las mismas de su casa, a su esposa, para hacerlo caer, para oprimirlo. Y tú sabes que dijo Job, ay María, como una mujer fatua has hablado del mundo. Dios quitó. No, solo dijo antes. Dijo, como mujer fatua has hablado, cogeremos el bien de Dios y el mal no. ¿Qué le quiso decir? Que mientras más lo oprimieran, él iba a seguir caminando en Cristo. Que mientras más lo oprimieran, él iba a seguir confiando en Dios. ¿Verdad? Ellos dos fueron oprimidos como el pueblo de Israel. Fueron probados. Israel, Job y José fueron probados en todo su trayectoria para alcanzar la bendición. José llegó a ser el segundo en la casa de Faraón. Job, el mayor postre fue mejor que el primer. Anyway, el mejor estado que tenía fue el que tenía ahora, antes del que tenía, porque Dios le quitó aquello, pero le dio cosas mejores. Y Israel iba a alcanzar la tierra que fluye leche y miel. Pero tenía que ser probado porque Israel, mientras estaba en la cautividad, le servía a Dios sin, como uno dice, sin misericordia, como era, de hueso colorado. Pero tenía que pasarle unas ciertas pruebas
como la persecución de Faraón dentro de allí en trabajo, como doble trabajo, bueno, que hasta se molestaron con Moisés. Le dijeron a Moisés, te haga Jehová por lo que has hecho por nosotros. Pero ellos no veían que mientras más le subían, más Jehová lo ayudaba, ¿verdad? Primera de Pedro 7, dice, Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba como fuego, si hallada en balanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado en malo. Si tú no eres oprimido hoy, tú ahí tienes que tener un problema. Dice que Dios disciplina a todos los que hace acepto como hijos. Dice que Dios disciplina a todos aquellos que ha llamado a ser sus hijos. Y deja que Satanás los pruebe a cada uno para ver quién está metido en la fe de verdad. Si tú no estás siendo probado, porque Satanás no pierde el tiempo con los que no tienen nada. Si tú no estás siendo probado, si tú no tienes dificultad de las cosas del Señor, si tú no puedes orar, vamos a suponer, si tú te sientas a orar y no tienes problema por orar, no sé. Si tú en el caminar no encuentras tropiezos, no sé, hay algo. Pues dice que Satanás le hace la guerra a todos los que Dios ha llamado. Entonces, si no te está haciendo la guerra a Satanás, que todavía estás con él. Amén. Primera de Pedro 4:12 dice, amado, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera, sino gozaos porque cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os goce con gran alegría. Mira lo que dice, no te sorprendas del fuego de prueba. Si estás tranquilo y de momento fue un bochinche contigo, mira, no te sorprendas. Dale la gloria y la honra al Señor que está haciendo, te está probando, te está dando capacidad, te está dando capacitación a través de la prueba. Porque la prueba significa, la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia produce esperanza, dice Santiago. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza que esperamos al Cristo vivo. Mucha gente en la prueba se está colgando. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, no les dijo, vamos, que a mitad de camino te vas a caer, vamos, que a mitad de camino viene una tormenta, no, le dijo, pasemos. ¿Qué le dijo? Confíen en mí, vamos. Pero ellos no tenían la fe puesta en el maestro. Pues cuando se levantó la tormenta, en vez de reprender o tirarse de rodillas y clamar al Dios del cielo, lo que hicieron fue molestar. Maestro, ustedes no ven la tormenta, no tienen miedo que perezcamos. El mismo Jesucristo dijo, wow, pero ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Ustedes no quieren hacer las cosas como yo digo. Mira que los enseño y no aprenden, ¿verdad? Cuando la tormenta se levantó y Pedro le dice, deja que yo vaya donde ti. Mientras miraba al maestro y caminaba como el maestro caminaba, y dio los pasos. Oyó la prueba que le vino, la tormenta, el juicio. Cuando se desenfocó, pegó a hundirse. Pero estaba el maestro cerca, como estaba para donde nosotros, y le extendió la mano y lo levantó. Eso Dios quiere que tú sepas hoy, que no hay prueba sin salida, porque dice que Él da la prueba y da la puerta de cada una de la salida, ¿verdad? Pero dice, 1 Pedro 5, humillaos pues bajo la poderosa mano, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que tú pelees esto solo, te está llamando. Dios está al 24/7 contigo, pero no lo contristes, hermano, no contristes el espíritu, no blasfemes, no hagas las cosas mal, hermano. Dios te está llamando hoy. Dios te está diciendo, camina en el medio de la prueba. No fueron aquellos 3 jóvenes que le dijeron, ajodíllate ante el Dios que nosotros tenemos de oro, y dijeron que no. Y fueron echados al horno de fuego. Y caminaban dentro del horno de fuego con un hombre que decían que era semejante a un hijo de Dios. Pero ¿tú sabes por qué? Porque antes de echarlo ellos sabían en quién confiaban, que en el medio de la prueba iban a salir victoriosos. El mismo Daniel, cuando le dijeron que no oraba y oraba, y te vamos a echar, échame en el fuego de los leones. Eso a mí no me da miedo. A quien yo le temo me va a librar de los leones. Y lo echaron al foso de los leones, pero olía espiritualmente, no olía carne.
Daniel oraba y estaba en el espíritu, y como ellos no olían carne, no lo encontraban. Y hoy Dios quiere que aunque el enemigo te reprima a ti, tú que estás oyendo esto, hoy Dios quiere con que el enemigo te haga la fuerza, con que el enemigo use a tu esposa, con que el enemigo use a tu hermano, con que el enemigo use a quien sea para desviarte. No te desvíes. El primer y gran mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú aprendes a amar a Dios sobre todas las cosas y no te desvías de eso, wow, dice que a los que aman a Jehová todas las cosas le obran para bien. Tú sabes que es amar a Dios sobre todas las cosas para que las cosas te obren para bien. Carlos, Dios te bendiga. ¿Tú sabes qué es eso? Y Vianey, mi comadre, Dios te bendiga, comadre. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y dejas todo perdido por Dios, pero no amas a Dios cuando te viene la prueba y te tiras a llorar en una esquina y no quieres caminar. Dice que está permitido en la prueba detenerte, irte de rodillas y orar y orar y orar. Pero detenerte y caminar para atrás, no eres digno de Dios. Jesucristo dijo: todo aquel que poniendo su mano en el arado mira atrás, no es digno de mí. Todo aquel que viene a Cristo mirando el pasado y sigue mirando el pasado, no es digno de Dios. Aquí dice, mira lo que dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían. Por eso es que cuando tú y yo somos oprimidos y oramos y crecemos espiritualmente, más teme Satanás. Pero hermano, es que las pruebas son fuertes. Yo no te estoy diciendo que las pruebas no sean fuertes, hermano. Yo estoy diciendo que tienes que caminar. Mira el de Job aquí, que dice en Job 42:12. Y bendijo Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y las hijas que tuvo y todo, ¿verdad? Los egipcios obedecieron a Dios y seguían creciendo y no se paraban. Y fue tanta la bendición que los egipcios, no, los israelitas, los egipcios malísimos. Los israelitas temieron tanto a Jehová, hicieron las cosas como Jehová quería, que mientras más los oprimían, más alababan. Se oían los cánticos de alabanza, que el pueblo, dice que cuando el pueblo de Israel cantaba alabanza, los egipcios temblaban, de tan fuerte que se oía, ¿verdad? Y ellos, fue tanto lo que alababan al Señor y la bendición que Dios les dio, que los egipcios los botaron. Digo que los botaron y les pagaron para que se fueran, ¿verdad? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro, vestidos, y Jehová les dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios también. Qué bello cuando tú y yo somos perseguidos y seguimos alabando, y en vez de hacerle la guerra al hermano, se lo quitamos a Satanás y traemos al hermano a la vida de Cristo. No dejes que el hermano te desenfoque. Desenfócalo a él de lo que Satanás está haciendo con él. No dejes que el hermano te desenfoque, sino ora para que el hermano tenga el enfoque que tú tienes. No te creas más que el hermano porque está un poquito torcido, porque Dios tampoco se agrada de eso. Dios te está llamando a que venzas. Dice Apocalipsis 3:21: al que venciera le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Pero mira, yo te voy a decir algo. Dios quiere que tú venzas. Dios quiere que tú venzas la prueba. Dios quiere que tú camines en la prueba, ¿verdad? Dios quiere que en medio de las tinieblas tú seas luz. Eso es lo que Dios te está llamando hoy bajo este tema. No dejes que el enemigo te robe el brillo por lo que tu hermano pueda hacer. ¿Sabes por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no es con el hermano, es con lo que se metió dentro de él. Ese espíritu de error que se mete dentro de él, ¿verdad? Dice que la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis dice, Apocalipsis 3, del 8, dice: conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando tú eres de esa iglesia, que andas en la sana doctrina, andas en la verdad de la palabra, vienen tormentas, vienen dificultades, pero hay una puerta abierta. ¿Sabes cuál es esa puerta? Cristo Jesús, que es el que tiene la llave de la puerta y abre la puerta para ti. Cuando tú estés en eso, ora que Él viene. ¿Ustedes han visto el cuadro de la huella?
que dice, ¿verdad? Que el hombre se queja, porque cuando estén las dificultades solo se ven dos huellas. Y Jesucristo le dice, pero es que tú no has entendido, hijo mío. En tus dificultades, cuando ves solo un par de huellas, ¿sabes? Dos pisadas, es porque tú vas en mis brazos y yo voy cargándote a ti para que no pase lo que está pasando. No es porque yo te he abandonado. Porque Jesucristo, Jehová nunca nos abandona y su Espíritu Santo nos abandona cuando cometemos pecado. Mientras no cometemos pecado, el ángel de Jehová encampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué tú desvías tu mirada? ¿Por qué tú quitas tu rostro de Cristo cuando estás en la prueba? Si dice que en el gozo te goza y en la prueba te goza más. No dice que en medio a través de muchas tribulaciones ganaremos el reino de los cielos. Y la palabra de Dios no es, ¿verdad? La palabra de Dios no es así. Te voy a leer esto para que tú entiendas lo que pasó con ese pueblo. Una de las pruebas finales que se le hizo a ese pueblo fue cuando estaban entre medio del Mar Rojo y Faraón. Y el pueblo estaba cansado y agotado y le decía a Moisés, ¿por qué no nos dejaste? No habían tumbado en Egipto. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto morir allí? Porque ellos se sentían cansados de tanto problema y de tanta cosa, de todo lo que iban a pasar, ¿verdad? De todo lo que estaban pasando. Y allí Moisés, en el capítulo de Éxodo 14, 13, 15, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temas, está firme y verás. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés le decía, mira, ponte a confiar en Dios, ponte a estar firme en las cosas del Señor, vuelve a lo que Dios te tenía. Hay pruebas, no te desenfoques. Estás pasando por una necesidad económica, no te desenfoques. Nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, pero la da cuando la necesitas, no cuando tú quieres. No tienes alimento, Dios te sustentará. El carro te dañó, si es necesario Dios te da uno, si es para chulería, no. Pero sométete bajo la voluntad de Dios. Deja esas pruebas delante de Dios. Señor, aquí la pongo esta prueba. Ayúdame a orar, manda tu espíritu para que con gemidos indecibles ore por mí. Y no verás esa prueba más. ¿Por qué? Porque como a Job, Dios le dijo, toma todo lo que tienes. Y le fue quitado todo. Y no se le permitió quitarle más nada. Después, así Dios hace contigo. Te da la victoria y te quita los problemas de atrás, ¿verdad? Te quita los problemas que tenías y no te vuelven. Si tú sigues caminando con Dios. Pero he visto personas, ¿verdad? Lamentablemente que están pasando una prueba por un préstamo, hicieron un préstamo. Vamos a hablarlo así para que se diga más entendido. Hicieron un préstamo, señor, ese préstamo, y Dios le ayuda a saldar el préstamo y al mes hace otro préstamo. Entonces, ¿cómo vas a salir del problema para siempre si tú mismo te lo buscas? ¿Verdad? El 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El ángel de Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor a los que temen. Jehová peleará por vosotros, dice el 14, y vosotros estaréis tranquilos, hermano. Cuando te haga la guerra, cuando te opriman, no maldigas. Cuando te opriman, no profieras palabras malas. Cuando te opriman, no contestes. A menos que no te diga Dios que hable. Pero cuando te hagan la guerra, vete de rodillas. Tu enemigo, tú no pides que Dios lo mate. Tú pides que Dios lo deje ahí para que vea tu crecimiento. Yo no bloqueo a nadie en Facebook, yo lo dejo para que vea lo que Dios hace conmigo. Santo, bello y misericordioso, Dios te amo. Aquí hay gente que necesita el perdón de Dios. Aquí hay gente que está pasando por procesos y no por pruebas. Dios procesa y Dios deja probar. El proceso viene por algo malo que hicimos. Y somos procesados para aprender de lo que hicimos. La prueba es para que aprendas a trabajar con otras personas y darte crecimiento. Tú estás pasando por un proceso hoy por algo que hiciste. Llámame, escríbeme, hermano Carmelo. Vamos a orar por ti. Mi número de teléfono es 413-799-2249.
413-799-2249. Reconciliaciones. Aceptar al Señor, hermano. Dios viene pronto. Hay que buscarle el perdón. Dice que el que encubre su pecado. Lo dice bien claro. El que encubre su pecado, su alma no prosperará. Si tú no confiesas tu pecado, no ante mí, no ante, sino ante el Padre, que es el único que puede perdonar pecados aquí. No ante el Papa, no veas donde el Padre directamente. Cuando Jesucristo murió, rasgó el velo para que tú puedas entrar al lugar santísimo, a llevar tu ofrenda de labio. Pero no quieren orar, ¿verdad? Entonces Jehová dijo, el 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que bello cuando tú marchas bajo la voluntad del Señor. El Señor guiándote y tú marchando. Y los que estaban haciendo la guerra dicen, wow. Y ves el problema a un lado y el problema al otro, como las murallas de aquel mar. Estaban a los lados del pueblo de Israel, el pueblo de Israel caminando en seco. Y que nadie puede decir que eso es embuste, porque ahora National Geographic se metió en el fondo de ese mar y encontró la osamenta de ese pueblo que murió allí de los egipcios. Encontró un báculo que era de un faraón, carros y todo. Así que esto es verdadero. Cuando Dios quiere quitarte un problema, lo quita. Cuando estaba Jezabel en todo su apogeo, le dice Elí, ve, ¿por qué no seas aquí escondido? Ve y di lo que yo te... Y Elí hablaba y le tenía miedo. Elí le temía a Jezabel porque Jezabel era atrevida. Pero dijo, Jehová le dijo, ve y unge a y a Dania, que en las manos de uno de ellos va a morir. ¿Tú sabes qué pasó? Que cuando entró ese hombre, dice que entró ese hombre allí a donde estaba Jezabel, y ella se asomó a una ventana y le dijo a los eunucos, le dijo, ¿ustedes están conmigo? Sí, tire esa mujer. Y la tiraron por una ventana. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado siempre va a salir por una ventana volando. Porque el que te hace la guerra y no se endereza, Dios lo va a poner en vergüenza. Porque el que te dice amigo, hermano, hijo y te abraza hipócritamente, Dios no le gusta eso, ¿verdad? Cuando Dios te llama, te hace victorioso. Cuando Dios te llama, te entrega una vida eterna. Cuando Dios te llama, te da las herramientas, porque dice que se comisionaron a los discípulos y los mandó, ¿verdad? A llevar palabras por todos lados. Y ellos podían hacer milagros y hacer de todo. Pero tienes que caminar. Tanto así que los dones son irrevocables. Los dones del Espíritu Santo. Mira esto, los dones que da el Espíritu Santo son irrevocables, dice la gente. Pero sin Espíritu no hay poder. Y si en el medio de la prueba tú te cansas y dejas de alabar, no puede haber Espíritu en ti. Tú no te puedes ir al mundo a hacer milagros porque no los va a hacer. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No dejes que el mundo te oprima. Sigue caminando en medio de la prueba. Hay personas aquí que están pasando pruebas fuertes. No temas ni desmayes, dice el Señor, ¿verdad? Porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Si Él es tu Dios, tú sabes en quién tú tienes puesta tu confianza. Ah, santo, bello y misericordioso. El pueblo tiene que empezar a pelear la batalla de la fe. El amor de muchos se enfriará y el amor hacia Dios es la fe. Un cristiano sin fe, dice Hebreos 11, si no me equivoco, 8 o 6, por Hebreos 11, que habla de la fe. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Dios no escucha la oración de los impíos, a menos que sea un corazón contrito humillado. Ese pueblo, en su tiempo en la cautividad, dice que Dios se acordó de ellos. Porque Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham y mandó a Moisés a libertarlo.
pero lo probó, wow, 400 años probándolo. ¿Qué usted cree de eso? Nosotros estamos 4 días en una prueba y nos queremos morir. Imagínate un pueblo en esclavitud 400 años. Un pueblo que tenía una promesa de una tierra que fluía leche y miel en cautividad. Pero seguía caminando. José estuvo en la cárcel, pero seguía haciendo la obra de Dios. El copero cayó y el panadero, y a los dos les habló lo que tenía Dios que decirle. Sansón, en el medio de la prueba que le vino, en el medio del proceso, para que tú sepas, lo de Sansón fue un proceso. Pues Sansón, Dios le dijo que no descubriera lo del pelo, y Sansón lo descubrió. Y por eso, por esa desobediencia, pasó el proceso que hasta ciego lo dejaron. Pero en el medio del proceso terminó lo que Dios le había mandado, a destruir los filisteos. Perdón. ¿Qué usted cree de eso? Hay mucho en el caminar que en el medio de la prueba siguieron caminando y obtuvieron la victoria. Cuando Eliseo va donde la salamita era que se llamaba, y le dice que va a tener un hijo, y ella dice, no relajes conmigo, así que, ¿verdad? Pero le dan el hijo, y Dios la prueba, la pone a prueba, y el hijo muere. Dice que ella no le importó, lo dejó allí, él está dormido, y fue, y buscó a Eliseo, porque ella sabía que Eliseo, Dios a través de Eliseo podía ayudarlo. Pero ¿qué ella hizo? No se quedó, ella caminó a buscar. Eso Dios te está diciendo. Camina en pos de mí. Dice, yo te llamé a justicia. ¿Verdad que sí? Y te sostendré por la mano derecha. ¿Y por qué tú en la prueba no puedes alabar? ¿Por qué tú en la prueba no puedes darle la gloria y honra al que gloria y honra merece? Dios quiere que hoy tú hagas un compromiso para con Él. Dios quiere que hoy tú digas, heme aquí, Señor. En medio de la prueba te alabo. Y en medio del dolor te alabaré el doble. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a inclinar nuestro rostro. Cualquiera que pueda llamarnos, que quiera llamarnos, le voy a escribir el número. No estoy buscando abrir ninguna puerta. No se crean que es para que me llamen. Es por si necesitan la oración. Podemos orarle. Si llegara por YouTube a las cárceles. Puse 299. ¿De quién será ese número? 249. Si llegara a las cárceles y los presos quisieran llamar, voy a poner mi dirección. Porque me gusta que me escriban y yo contesto las cartas porque es que me gusta escribir. Estamos bajo el ministerio, ¿verdad? No. Estamos bajo el ministerio ayudando a nuestro prójimo, el cual Dios nos ha puesto en mayordomo. Salimos a las calles, hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Como Dios nos dispone. Y nos gusta hacer lo que Dios nos mandó. Te invito a que un día te vayas conmigo. Ahora te digo que estamos aquí para servirte. Mi nombre es Carmelo Márquez, pertenezco a la iglesia pentecostal Alfarero, en la Allen Street, Springfield, Massachusetts. Pastor Randall Mercy Piñero, ¿verdad? Hasta donde Dios decida. Cuando Dios diga, allí seguiremos. Tenemos un llamado, el cual es un llamado especial, pero muy trabajoso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque hoy estamos aquí bajo tu infinita misericordia, llevando tu palabra como bocina resonante, no siendo nosotros merecedores de nada, sino siervos inútiles en tu mano, Padre. Espero que el pueblo que te dio tu palabra y que tú lo que quieres es que en medio de la prueba siga caminando y no se desenfoque, que en medio de la prueba no se tire el piso a llorar y siga caminando, Padre. El pueblo necesita entender que tú estás ahí para ellos. Siempre que ellos decidan buscarte, que tú eres un caballero, que tú no trabajas donde no te invitan, Padre. Ahora nos despedimos, Padre, nos vamos, pero no nos vamos de tu voluntad.
que pedimos que nos acompañe con la voluntad del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, y un pueblo que va para el cielo dice amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y acuerden que este lunes a las 2 de la tarde estaremos en la emisora de Springfield, Massachusetts, la hora cero. Pueden buscarla así en YouTube, y vamos a estar por YouTube Live el lunes a las 2 de la tarde, y posiblemente estamos en negociaciones para coger 2 lunes al mes, ¿verdad? Para estar allí. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano.